Buenísimas tardes. El tema de hoy, intoxicación por alimentos. Y garantizo que hay mucha tela por donde cortar, porque me intriga, Seila. Hay gente que se intoxica por cualquier cosa. Así mismo es. Cualquier cosa puede intoxicar a las personas. Entonces, con ese primer pie tan categórico como me has respondido, te doy las buenas tardes. Buenas tardes. Una buena amiga de Consejo Sano, otra vez aquí en el espacio, Seila Rosa Salazar, doctora, que hoy va a argumentar muchísimas de nuestras dudas. Y aquí tengo anotado, leyendo que la mayoría de las intoxicaciones por alimentos son causadas por bacterias y virus dañinos, ¿puede ser? O virosis. Así mismo es. A ver, definiendo lo que es intoxicación alimentaria, porque como estábamos hablando sobre varias intoxicaciones y hoy vamos a estar hablando de la intoxicación alimentaria. No es más que esta, que se vincula o se vehiculiza a través de los alimentos, sean sólidos o sean líquidos, que pueden afectar a más de una persona, o puede ser de forma personal o simplemente de forma grupal, en dependencia del lugar donde estén, comidas al aire libre, en restaurantes o simplemente en reuniones sociales. Y pueden estar estos gérmenes, tanto patógenos como virus, como bacterias, que pueden estar afectando de forma individual al ser humano. Los alimentos se contaminan si no tenemos una adecuada higiene mientras los preparamos, y a pesar de que eso se dice muchas veces, no acabamos de concientizar. La dinámica es que llegamos directo a preparar ahora en etapa de verano, que nos vamos con alimentos hechos a veces desde la noche anterior. Así mismo es, así mismo es. Es una lucha campal diaria con el tema de la conservación de los alimentos. Tanto alimentos líquidos como alimentos sólidos, enlatados o no, igual llevan el mismo cuidado y las mismas medidas higiénico-sanitarias que deben tener cualquier otro tipo de producto de alimentación. Y es real. Las personas hoy en día, la cultura sanitaria ha quedado muy poco expuesta, entonces nos estamos exponiendo de forma diaria hacia estos patógenos que no los liberamos totalmente de los alimentos. Así sea por la cocción. No todas las bacterias y todos los virus son eliminados por la cocción fuerte ni por las temperaturas estas altas. Simplemente hay que cumplir con lo que está establecido de, por lo menos, cumplir con las medidas de higiénico-sanitarias con estos alimentos específicos. Yo creo que nos confiamos y decimos que va, por una vez esto no va a pasar, y ahí se puede complicar muchísimo Así mismo el asunto, porque se nos agua la fiesta, como se dice en buen cubano. He escuchado hablar de que hasta el café se oxida luego de los 20 minutos de hecho. Entonces me pregunto si pudiera pasar así con otros alimentos, si el café en este caso pudiera también provocar daños en el organismo. Sí, a ver, no solamente el café, todos los alimentos tienen componentes de tipo oxidante. Y obviamente al transcurrir el tiempo de los mismos expuestos a temperaturas ambientales, háblese de exceso de calor como ahora en el verano o un exceso de frío en temporadas de invierno, pueden ocasionar de cierta manera la exacerbación de la oxidación, y pueden aparecer síntomas mucho antes de la ingestión del alimento como tal. Yo tengo previsto preguntar por la temperatura, pero sin ser especialista puedo garantizar que sí, que hace daño si no la tenemos a temperatura ideal. Porque ¿cuántas veces se ha repetido que eso de congelar, descongelar y no utilizar, a pesar de que alimentos que se preparan con puré, con salsas, la temperatura debe ser exigente para ellos, ¿eh? La congelación de los alimentos a temperaturas muy bajas pueden ocasionar la pérdida o descomposición de los mismos, y aún pensando de que están congelados, todo el mundo se puede decir, no, están bien, los alimentos se mantienen congelados, están en perfectas condiciones, y no es así lo que está pasando hoy en día. Yo hablaba de las salsas, pero creo que pudiéramos hacer una lista de aquellos alimentos que son más propensos a contaminarse. El huevo, la mayonesa, que tanto se consume en nuestra población. ¿Sucede así como para tenerlos en punto de mira y tener más cuidado con ellos? No solamente con ellos, también hay que ver también los productos enlatados. A veces nosotros nos guiamos por las fechas de vencimiento en nuestras unidades estas de venta y comercio, y con sus fechas de vencimiento, y nos confiamos también con el tema de la fecha. Y a veces hay productos que dentro de estas latas de conservación, que tienen por supuesto su fase de descomposición con su oxidación y todo del proceso del aluminio, traen consigo que estos alimentos se descompongan con mucho más facilidad. Quiere decir que no solamente hablo de la mayonesa o hablo del huevo, hablo de los productos enlatados, hablo incluso de los embutidos, como son el perro, como es el jamón, que también pasan por procesos de elaboración del mismo, que usan químicos para elaborar los mismos, y estos también se oxidan y pueden llegar a descomponerse sin quisiera uno darse cuenta del producto. Bueno, que yo soy una de esas gente que me confío
de los alimentos que vienen enlatados, porque digo, ya en el proceso de industrialización, pues me garantizan de que eso ahí, incluso fuera de frío, como se dice, pues se van a mantener, y mira que no es así. Hemos librado un primer momento que ha demostrado que tienes que estar preparada más allá de dar un diagnóstico en rango general, porque esto de la intoxicación exige mucho todo lo que hemos explicado. Así mismo es. ¿Vamos a seguir? Claro que sí. Hacemos la pausa, revisamos otros consejos que siempre vienen bien. Seguimos en Consejo Sano. Los niños y los teléfonos inteligentes se relacionan desde edades cada vez más tempranas. Corresponde a los padres decidir cuándo se inicia el uso, evaluando pros y contras. Vivimos en una era marcadamente tecnológica, por lo que negar al niño el acceso a un teléfono inteligente puede resultar contradictorio. Existen algunos peligros detrás de la utilización de estas tecnologías. El uso constante de un teléfono inteligente conlleva al aislamiento social. El niño juega, pero no se comunica con los seres humanos que le rodean. Desarrollar habilidades sociales forma parte importante de su crecimiento. El uso desmedido de este dispositivo deja al niño sentado en un mueble o acostado en la cama todo el tiempo. La falta de actividad física tiene serias repercusiones en la calidad de vida de los chicos, ya que podría provocar obesidad u otros trastornos. Aquí de vuelta, seguimos aquí hablando sobre intoxicación por alimentos, la doctora Seila Rosa y yo. Además contamos con todos los amigos que siguen de cerca la conversación. En un primer momento, muchos detalles quedaron claros hasta ese momento en que me decías que sí, mucha gente se puede intoxicar por cualquier cosa. Pero no deja de ser cierto que hay personas más sensibles que otras. ¿Eso tiene su explicación? Claro, por supuesto. Siguen siendo nuestros factores primordiales y nuestro seguimiento de vulnerabilidad, los lactantes, las embarazadas y sus productos, donde se incluyen ahora en estos momentos, no antes como hablábamos de la embarazada y lactante y el adulto mayor, ya en estos momentos incluimos la embarazada con su producto, que dice con el feto, el adulto mayor y por supuesto las personas con sistemas inmunológicos muy débiles. Este grupo son los que más afectados se ven ante la intoxicación por alimentos. Yo agregaría que existen personas más propensas y también espacios, lugares, momentos, épocas que colaboran con eso, definitivamente. Vamos a pensar en los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que nos alumbran para no confundirnos? Porque ya hablábamos antes de comenzar el programa y decías, es que se confunde la gente y todo lo llama intoxicación. Así mismo es. ¿Cuáles son los síntomas para uno identificar? ¿Estamos intoxicados por alimentos? A ver, lo más importante es el modo de aparición de la intoxicación por alimento. Por lo general ocurre en las primeras 6 horas. A veces se habla que incluso sin culminar el alimento, sin culminar la cena o sin culminar el almuerzo, ya aparecen los síntomas de intoxicación alimentaria. Háblese desde la fiebre, el dolor de cabeza, el malestar general, los vómitos, las diarreas y las náuseas, que es en forma general. Hay muchas cosas específicas o muchos síntomas y signos específicos que hablan primordialmente de algún tipo de intoxicación alimentaria en específico, como dice la palabra. Pero por lo general, estos son los síntomas que son más propensos y cardinales ante la intoxicación por alimentos. Seila, si me dices que estás intoxicada, te mando a comer malanga enseguida. Sí. No te digo que vayas al médico, sino que comas malanga. Pero no está bien de mi parte, sí, eso lo sé. Así que quiero que me indiques qué hacer cuando estamos intoxicados. Ya notamos que esos son los síntomas, porque nos confiamos en la mayoría de los casos. ¿Vamos al médico o tomamos de primera instancia algo en específico? No, lo ideal sería que apenas que usted tenga el signo o los familiares sean capaces de diagnosticarlo simplemente a la vista, agarrar el niño, la embarazada, el adulto mayor o la persona vulnerable y llevarlas a un centro asistencial. Ahí por supuesto se le darán las medidas necesarias que casi siempre son desde el punto de vista sintomático. Uno trata realmente los síntomas y por supuesto eliminar completamente el producto que puede estar intoxicando en ese momento a la familia o simplemente al individuo que está en esos momentos presente en lo asistencial, pero lo primordial es llevar primero a la persona hacia un lugar asistencial. Nunca tomar medidas en la casa porque todo se puede complicar. Sigo diciendo, nosotros estamos en un lugar para poder prevenir y a la vez alertar a la familia ante cualquier eventualidad que pueda llevar consigo una complicación familiar. Ahora me intriga algo. ¿Y si no tenemos claro qué alimento fue el que nos intoxicó?
¿qué hacemos? Nos abstenemos de comer, ya el médico sí toma sus alternativas porque no está definido, pero en esos casos preocupa muchísimo. En dependencia del modo de aparición en que aparezcan los síntomas, háblese en las primeras 6 horas, casi siempre se piensa en que sea un cuadro de clase bacteriana. Ya al tener lo clásico, lo que es la bacteria como tal, hay algunos alimentos que están compuestos por ellos, que forman parte de su componente de distribución, quiere decir, está incluido dentro del alimento. Háblese de las carnes que tienen las bacterias incluidas en él por el proceso piel, háblese de algunos embutidos que también están compuestos por carnes o por alguna especie de productos de tipo cárnico, y por ahí uno más o menos va manejando el término de saber realmente, pero casi siempre es por el modo de aparición. En las primeras 6 horas se habla de un cuadro de tipo bacteriano, y si se demora en el tiempo, bueno, ya estamos pensando en cuadros mucho más agudos. Creo que de manera desorganizada un poquito, ya supimos qué pasa con los alimentos y las temperaturas, cuáles son los que están más propensos a contaminarse, pero igual, además de toda esa información, creo que podemos resumir en este momento ¿cómo es que podemos evitar, erradicar la intoxicación por alimentos? ¿Cuál sería el ABC, el D, todas las letras posibles? Bueno, lo fundamental es las medidas de nosotros que tomemos en la casa. La forma de prevención de nosotros es simplemente cumplir con lo que está establecido. Ante cualquier eventualidad de un alimento, a la hora del olor, del color, quizás e incluso hasta del sabor, puedan alertarte de que el producto no está en buenas condiciones, lo primero es desecharlo. Y lo otro, por supuesto, lavar los alimentos, lavarse las manos, cumplir con lo que está establecido con la conservación del mismo. Háblese no solamente de los productos estos cárnicos y los vegetales, háblese también de la fruta, de los líquidos como es el yogur, como es la leche, así sea evaporada o en polvo. Todos estos productos, de cierta manera, simplemente a la vista, ser una buena observadora en la familia, como las abuelitas, que son las primeras que todo lo huelen, todo lo tocan y todo, por supuesto, le toman el sabor. Nunca perder esa costumbre que era muy tradicional y que la hemos dejado de hacer. Me leíste el pensamiento, porque con tanto calor hasta las frutas, Así mismo es. Que nosotros suponemos que son tan buenas, tan saludables y decimos, bueno, esto no corre ningún riesgo. La piña, por ejemplo, es más ácida, pero ahí se puede complicar el asunto. Complicarse, y yo pregunto, ¿hasta qué punto puede ser grave una intoxicación o no? ¿No pasa del susto, de esa apariencia en la piel o tal vez los vómitos? No sé. No, una intoxicación alimentaria puede llegar, incluso, no aparece con grandes porcientos, pero a un 5% de la población, que ya para nosotros, salud pública, estadísticamente es algo, se puede llegar hasta la muerte. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una intoxicación que el organismo va a responder ante una toxina. La misma puede responder de forma muy pasiva, pero igual el organismo puede responder de forma agresiva. Y entre ellos háblase hasta de destrucción orgánica, háblese de problemas hepáticos, problemas renales, problemas respiratorios, que es el paro respiratorio, uno de los cuadros más severos que tiene las complicaciones por intoxicación alimentaria. Entonces sí es real, es una complicación seria y realmente se debe tomar realmente con el respeto que debemos tenerle a cualquier enfermedad a las intoxicaciones por alimentos. A veces las subvaloramos, las subdiagnosticamos de una manera impresionante. De hecho, hay mucha gente que se asusta y dice que lo más peligroso para el organismo es lo que consumimos. Así mismo es. Yo, más allá del concepto que dabas al inicio, estaba, mientras hablabas, pensando, se llamaría intoxicación por alimentos aquello que también consumimos y no es para comer, no es para beber. Así esa también entra en también ese rango. Dentro de eso. Hay muchos productos que son no comestibles, sí, que a veces de forma inconsciente o de forma accidental nos las podemos llevar a la boca por el simple hecho de estar en el momento y el lugar equivocado. Y también se consideran, porque obviamente entran también por el sistema digestivo, tanto por la boca o incluso pueden llegar hasta el estómago si no nos percatemos lo antes posible, y se pueden considerar también intoxicaciones por alimentos, aunque no se considere un alimento. Qué bueno que tengamos eso claro también. Hacemos otra pausa en la conversación, nos merecemos descansar, tomamos agüita, que viene bien. ¿Se puede tomar agua después de intoxicarnos? Sí, cómo no, por supuesto. Es una de las mejores alternativas, yo creo. Así mismo es. Bueno, precisamente sobre qué hacemos después de una intoxicación, conversaremos después de este momento de consejos. Uno de los pilares más importantes para prevenir la diabetes gestacional es la dieta. Incluir todos los grupos de nutrientes a través de distintos alimentos ayuda a mantener los niveles de glucosa estables.
Los descontroles de azúcar en la sangre aumentan en las horas matutinas. Por este motivo es primordial que las madres desayunen saludable y que se corresponda al 25% del total de las calorías diarias. El consumo excesivo de azúcares simples es una de las causas principales de diabetes. Es fundamental evitar al máximo todos los alimentos que la contienen, como panes, dulces y refrescos azucarados, gaseosas y bebidas energéticas y recetas con azúcar añadido. Después de la intoxicación por alimentos hay que tener cuidados específicos, te lo aseguro. Claro, que el argumento lo da Seila. ¿Cuáles son los cuidados? Bueno, los cuidados por lo general casi siempre son de forma, como explicaba anteriormente, de forma asintomática. Este individuo, esta paciente debe estar de forma de reposo, de ingreso en el hogar, que el médico de familia debe estar muy al pendiente de los cambios que puedan surgir en el transcurso de la intoxicación. Hay reorganización del mismo, de hecho puede aparecer una reagudización del mismo también dentro de poco tiempo, a los 15-21 días de haber aparecido la primera intoxicación alimentaria, puede volver a surgir los mismos síntomas, por lo que es un seguimiento continuo a partir de que sale el primer signo, además de seguimiento de la familia. Hay que seguir a la familia con todo lo que está establecido, quiere decir revisar desde lo que está con lo que se está alimentando dentro del hogar o fuera del mismo. Háblese no solamente de la casa, sino también de la escuela, lo que hay en la escuela que se está alimentando el individuo, si estamos hablando de es cambiar la rutina. Cambiar la rutina. Y agua a libre demanda, aunque yo la utilizaba como pretexto ahorita, pero hay personas que aseguran, bueno, hasta el agua le cae mal. Bueno, como tal, realmente hay personas que siempre dicen que el líquido es un gran vehículo hacia cualquier otro tipo de enfermedad, pero como tal, en estos momentos es lo ideal. Estamos hablando de que el proceso digestivo sufrió de cierta manera bastante daño por esta toxina, por lo que el agua sería su mejor vehículo de transformación y revitalización del mismo. Bueno, con garantía de que esté buena, ¿eh? Exacto. Eso sí, lo tenemos que tener claro, lo digo yo porque se desprende. Ahora, hay personas que viajan y esas también se someten a determinados cambios bruscos que pueden provocar diarreas, vómitos, van a otros países y se cambian hasta los olores, la manera de alimentarse o tal vez el cambio de por sí. ¿Eso tiene una explicación en la intoxicación por alimentos? A ver, si estamos hablando del individuo como tal, que tiene un régimen alimenticio aquí en un país determinado y viaja quizás hacia otro país donde el régimen no es el mismo, o simplemente hay cambios en los hábitos intestinales o hay cambios en la alimentación del punto de vista como producto, puede ser que de cierta manera respondan hacia nuevas toxinas o hacia nuevos productos de alimentación, pero hasta ahora no ha habido ningún tipo de asociación entre la cultura de intoxicación alimentaria en diferentes países simplemente porque el individuo cambie la rutina de alimentación. Pero sí se habla de trasladar quizás algún tipo de alimento simplemente porque quizás en otro país no exista o en Cuba se conserve de cierta manera algunas frutas como tal, y a veces el traslado de una zona a otra, esta fruta sufra de cierta manera algún tipo de descomposición y no nos demos cuenta simplemente por el cambio de actitud. Eso sí sería de forma dañina provocar esta intoxicación alimenticia de un lado a otro. Siempre la intoxicación, para irle un poquito al plano general, ¿la intoxicación siempre es por alimentos o no? Yo casi que tengo ejemplos. Hay gente que se intoxica porque tiene un diagnóstico de giardiasis, por ejemplo, o no sé, es el que se me ocurrió, pero no siempre se justifica una intoxicación por los alimentos, ¿o sí? No. Tiene su vínculo tal vez, la giardia hace que no funcione bien el organismo. Explícame. A ver, intoxicación como tal, hay mucha tela por donde cortar, porque no solamente lo que intoxica al ser humano es el alimento. Incluso estábamos comentando antes que hasta el aire es capaz de a algunos seres vivos provocarles tipos de intoxicaciones. En este caso, bueno, puede aparecer intoxicaciones como por la giardiasis, que es una enfermedad que también entra por la vía digestiva y puede ocasionar una intoxicación que la vemos como una intoxicación no alimenticia, pero sí al final entra como una intoxicación por alimento. Pero puede haber intoxicaciones desde el punto de vista visceral. Vamos a hablar
quizás un problema vesicular o un problema de tipo hepático, puede traer consigo la aparición de intoxicaciones de tipo dermatológicas, ¿no? Lesiones propiamente en la piel que no tienen nada que ver con el alimento. Es probablemente una intoxicación visceral. Sí, tendría otra lectura. Otra lectura. Definitivamente. Exactamente. Este es uno de los temas, de los tantos que nos solicitan los amigos. Y cuando lo sugería, hablaban de la ciguatera, que les preocupa, cómo reconocerlo, qué se hace. ¿Me puedes explicar un poquito? A ver, la ciguatera es igual una intoxicación alimenticia o alimentaria ocasionada igual por una micotoxina, es una toxina del punto de vista marítimo que se encuentra en las algas de los arrecifes, fundamentalmente en los países subtropicales y los países tropicales, háblese Cuba, Puerto Rico, al sur de los Estados Unidos y hasta Hawái, ya se está incluyendo dentro de los países donde más alce de ciguatera hay. La ciguatera como tal y como intoxicación alimentaria trae consigo una X cantidad de síntomas y signos que igual hasta la fecha y actualmente desde el punto de vista científico, a pesar de que nuestros abuelitos inculcan algún tipo de tradición hacia el diagnóstico visual del pez infestado por esta micotoxina o la ciguatixina número 1, puede traer consigo la aparición de este síndrome. Ahora, científicamente demostrado no está. Sabemos de cierta manera que hay algunos peces que pesan más de 2 kilos, que se alimentan de estas micotoxinas que se encuentran en los peces muy pequeños, simplemente en las esporas que el arrecife antes o el embate de olas grandes, háblese de temporadas ciclónicas, por eso estábamos hablando ahorita, que sí influye muchísimo las intoxicaciones alimentarias con el clima, con el tiempo, porque esta es la temporada para este tipo de intoxicación. Las intoxicaciones por la ciguatoxina 1 o la ciguatera, como otros lo conocen, aparece en esta temporada ciclónica que se habla en el mes de junio y cierra en el mes de noviembre. Esta temporada es muy peligrosa para esto. Y si no reconocemos que hay contaminación de ciguatera y consumimos el alimento, ¿cómo procedemos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, los signos y los síntomas cardinales fundamentales de ciguatera ya hoy en día ya muchos la conocemos. Entre ellos el primer signo cardinal es la inversión de la temperatura. Hay personas que sienten que lo que es frío está caliente y lo que está caliente está frío. Al momento es un signo cardinal de que algo está sucediendo y que tiene que ver con la ingestión de un pez. Háblese de 2 peces grandes, como le estaba comentando, no todos los peces tampoco se contaminan. Hay peces específicos que se contaminan de la ciguatera. Y otro signo cardinal, que es muy, muy importante, es el prurito que hay a nivel de los labios, a nivel de la lengua. Estos son 2 signos cardinales que te hablas que están al frente de una ciguatera. Ahí no hay dudas. No hay duda ninguna sobre eso. Gracias a Dios, hoy en día todavía tenemos esto que nos puede ayudar. Pero ¿Y curarla es difícil? A ver, el tema de curar la ciguatera la tratamos igual desde el punto de vista sintomático como tratamos cualquier intoxicación alimentaria. ¿Qué pasa con la ciguatera? Que esta sí se prolonga mucho en el tiempo. Estamos hablando que hasta 6 meses de los síntomas y signos de la enfermedad. De hecho, hasta 6 meses. Puede aparecer de nuevo estos síntomas, estos signos cardinales sin aún haber comido un pez o algo ciguato. Quiere decir que puedes tener una reaparición de la enfermedad. Quiere decir, te queda pendiente por un buen tiempo los síntomas y los signos de este primer toque con la ciguatera. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y también cuidado con la etapa. Ya encuentro yo razón, digo, etapa del año. Así mismo es. Encuentro razón porque me es más agradable el horario de alimentarme cuando hay temperaturas más frescas en nuestro país que no en el tiempo de calor, que no apetezco nada, que todo se somete al criterio de que esté bueno o no, que salgamos de casa de vacaciones. Así que más allá de este comentario que puede servir de consejo, quiero que cerremos el espacio de hoy hablando por lo general cómo podemos evitar una intoxicación por alimentos y así sirve de resumen. Bueno, la familia debe estar muy consciente de que todo lo que entre por nuestra boca nos puede hacer daño. Por lo que seamos muy precavidos, preventivos a la vez. Qué mejor prevención que la familiar. Entonces, prevenir todo lo que sea, lo que pueda hacernos daños a nosotros y a la familia. Lavar bien los alimentos antes de ingerirlos. Darle el tiempo de cocción que realmente lleva cada uno de estos alimentos. Háblese de las carnes, háblese incluso hasta de algunos embutidos. Háblese de las
pastas y la conservación de las mismas con el término del ketchup, de la mostaza, háblese también de los tomates, estas cositas que de cierta manera su periodo de descomposición es muy rápida, se descomponen con una gran facilidad por su término de oxidación. Entonces hay que estar muy al pendiente de esto. Y hay que elegir bien cuando comemos, elige bien lo que comes, que obviamente lo que comes es lo que eres. Entonces elige bien lo que comes y los horarios en que te lo vas a comer. Creo que eso es lo ideal. Me parece muy bien. Gracias, Eila, otra vez por acompañarnos en el espacio de hoy. Y yo quiero insistir que no se nos agüe la fiesta con un acto tan cotidiano y necesario como alimentarnos. Así que hay que evitar, tener muy en cuenta todo lo que hemos conversado esta tarde y, por supuesto, regresa la próxima vez, que no somos muy exigentes. Consejo Sano está aquí disponible y con una carta de presentación de mucha calidad. Hasta un próximo encuentro.